Quien les habla es el abogado Richard Pina Valentín, especialista en temas de familia y en temas civiles. El día de hoy vamos a hablar un tema eminentemente procesal y lo vamos a abordar de una perspectiva práctica. Este tema ha sido abordado en muchas empresas, en muchos diplomados, muchos cursos, pero considero que siempre se le da un enfoque un poquito teórico, el cual no está mal, dicho de paso no está mal, pero también tenemos que ser realistas con nuestra realidad nacional procesal y además tenemos que ser realistas con lo que es la litigación a nivel civil, a nivel civil prácticamente, porque esta no es una clase de litigio penal. Le vamos a dar las perspectivas y cómo se aplican algunas cosas del litigio penal al tema civil y si se aplican también. Vamos a ponerlo en duda y al fin y al cabo vamos a dar uno que otro consejo práctico de parte de este servidor. No se olviden que estas ponencias suelen ser de modo interactivo. Si tienen alguna duda, algún comentario, sírvanse a hacer su pregunta en la caja de preguntas, comentarios, y yo encantado la absuelvo. Voy a empezar a presentar mis diapositivas, y acá está. Me parece que sí se ve, ¿no? Correcto. Entonces vamos a iniciar. Bueno, el título de la presente sesión es la oralidad en el proceso civil y los principios de inmediación y concentración. Quien les habla es especialista en familia y en litigios civiles. Ya me han presentado, así que nos vamos de frente al grano. Vamos a hablar de la oralidad, un concepto tan diezmado, tan usado en los últimos años, y también bastante popular en los diplomados, en las ponencias. Pero vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Se puede hablar de oralidad en el proceso civil? Cuando uno piensa en oralidad, de repente lo primero que le asalta en la mente son los juicios penales, ¿no? En los juicios penales hay una etapa que se llama de juicio oral, donde prácticamente o casi todo es oralizado. Para eso tenemos los enfrentamientos populosos que se dan de repente entre el abogado, el fiscal José Domingo y la abogada Juliana Loza. Solamente para poner ejemplos, ¿no? Todos los que salen en Justicia TV, en su mayoría son penales. Muy rara vez son de corte civil o de corte administrativo, peor todavía. Generalmente los temas penales son de mayor interés para la población. Y bueno, y tiene sentido, ¿no? Yo considero que de repente es más importante saber que un político pues se ha robado nuestros impuestos, está siendo jugado, ¿no? Y va a ser más importante que se oralice, pues no sé, que Perico el de los palotes esté perdiendo su casa, ¿no? No porque sea menos importante, sino porque no tiene un interés general. Las audiencias son públicas, ¿no? Y eso es algo que también vamos a hablar más adelante, la publicidad de las audiencias. La oralidad, en principio, nos podría dar a entender qué es eso, que es llevar el juicio con palabras y no con escritos. Entonces empezamos una contraposición con el proceso civil, que es eminentemente escritural. Entonces, ante esto tenemos dos nuevas preguntas. ¿Es malo que sea escritural? Y dos, y tres. eh, ¿Habría alguna ventaja con la oralidad? A primera vista, premio Fache, como dicen otros, en principio habrían ventajas. Quien les habla ve el tema con mucho escepticismo, porque es de la posición del doctor Juan Monroy Gálvez, que, resumiéndoles mi ponencia, señala que si bien la oralidad es un intento noble de profesionalizar o mejorar nuestros procesos civiles a nivel nacional, al final queda un intento nomás, porque no tenemos ni la infraestructura, no tenemos los profesionales y mucho menos tenemos el personal para poder hacer la oralidad. Y para eso, antes de empezar con esta definición, yo les diré, seguramente han visto por internet una audiencia que decía, juez de desalojo falla en una sola audiencia, falla en la misma audiencia, falla en media hora. Y ustedes dirán, pero qué juez, pero qué profesional, qué tal conocimiento, qué tal nivel de lectura, qué tal compromiso con las partes. Pero qué pasaría si yo les digo que el que fue desalojado sí tenía derechos sobre la casa? Ya no es tan emocionante, ¿no? Eh, entonces dirá, uno podría pensar, las palabras lo son todo, ¿no? Yo hablo, digo mis frases rimbombantes, altisonantes, hago mi argumentación, genial, y uno se podría preguntar ya, pero ¿eso reemplaza 500 folios de contestación?
Alguno dirá, sí, porque se ha leído los 500 folios y lo ha rebatido. ¿Y tú crees que el juez se los ha leído? Complicado, ¿no? Bien complicado. Por eso cuando uno analiza el tema, la realidad tiene que verlo desde dos perspectivas, al que le beneficia y al que le es desventajoso, ¿no? Porque en ese caso teníamos a alguien que perdió obviamente el proceso de forma maratónica, pero sí tenía derecho pues sobre la casa. Entonces él no va a tener una opinión muy buena sobre la oralidad. Mientras el otro puede decir, pues qué genial, me ha ahorrado medio año de proceso, menos plata al abogado, todo. En cambio el otro va a decir, ahora voy a gastar más porque ahora voy a tener que apelar. Apelar un auto que un juez, seguramente con muy buena estima, con muy buen genio o con muy buena intención, lo sacó al instante, todo para que yo me vea afectado, ¿no? Imaginemos que ese proceso inició de juzgado civil. Se va a ir hasta a la Suprema. Complicado, ¿no? Complicado. La oralidad en el proceso civil peruano no se aplica por efecto de la ley, ¿ah? No es que hay una ley que señale propiamente, sino es una iniciativa de la propia judicatura. Entonces, es una iniciativa del propio Poder Judicial. Una iniciativa por parecerse de repente a los procesos penales o los procesos laborales. Dicho sea de paso, el proceso laboral se ha vuelto muy interactivo, bastante interactivo, muy no es tanto como un proceso penal que tiene etapa de investigación preliminar, juicio oral, todo eso, etapa intermedia, sino porque la estructura de litigación se ha hecho muy dinámica. A diferencia de lo que podría ser en 5.000 folios, en un projuicio laboral las pruebas no suelen ser tan voluminosos. Claro, ¿no? Tú podrías pensar, ni modo que haya 5.000 folios de memorandos, ¿no? Sería el peor trabajador del mundo, no hay forma. Así que lo normal es que se presta, digámoslo así. Entonces, y además se presta porque también hay cosas bien bonitas que debatir, ¿no? Uno podrá decir yo, un trabajador que así despedido por insultar a su jefe, yo no lo estaba insultando, lo estaba criticando, y el otro abogado puede decir, ¿y cómo dices lisuras en tus críticas? Interesante, ¿no? Hay esquema, hay por dónde debatir. Se contrapone eso en el proceso civil en estricto, y porque uno puede decir, mira, mi contrato de 100 páginas, en la página 20 está la razón por la que yo te gano, y el otro no, en la página 30 está la razón por la que te gano, y a eso le sumamos lo de la página 70. Entonces el juez en su mente va a tener un colapso, ¿sí? ¿Qué dirá esa página 70? Con justa razón, porque los jueces miran un montón de casos, muchísimos, tiene una carga kilométrica también, si es que lo ven también, porque son apoyados por asistentes de jueces, por especialistas, entre otros. Entonces, lo primero que debemos pensar es, el juez no ve un expediente no porque no quiera, sino porque falta personal, y esta también va a ser una de las cositas que vamos a señalar más adelante respecto a la oralidad. Pero tengan en cuenta, uno, que esto no fue un tema de ley, fue una iniciativa de la propia judicatura. Para bien, para mal, yo diría que más para mal que bien, pero fue una iniciativa de la propia judicatura. Por eso los abogados que litigamos, y seguramente los que han sido practicantes, sobre todo en procesos sumarísimos, sobre todo ahí, que son procesos cortitos, eh, aunado al costado de tu cédula de notificación de la resolución que admite la demanda y cita audiencia, hay una pequeña directiva, hay un pequeño papelito que te indica cómo responder ante un juicio oral de sumarísimo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que podría ser un proceso de conocimiento que tiene audiencia de pruebas, audiencia preliminar, entre otros, el proceso sumarísimo tiene una sola audiencia. Una sola audiencia. Ahí se concentra todo, las excepciones, la forma, los alegatos de apertura, los alegatos de clausura, la actuación de pruebas, todo se concentra en la etapa, en el proceso sumarísimo. Entonces, para poder incentivar la oralidad, se le adjuntaba pues un papelito con las directivas. Mira, él va a empezar, va a hacer tantos minutos, luego te toca a ti, luego llegan así las excepciones, las tanchas, las defensas, todas esas cuestiones llegan ahí en el papelito, te señalan. Bueno, eso de ahí no es necesario, ¿no? Porque igual está en el Código Procesal.
pero digamos que fue una iniciativa por el tema de la oralidad. Ahorita actualmente ya no me están llegando mucho esos papeles. No sé si porque a la gente se le ha olvidado la oralidad o de repente era un tema de la sede, pero en un tiempo se me enviaron bastante esos papeles que te enseñaban, entre comillas, cómo actuar en un proceso de oralidad. ¿Y eso por qué? Porque a diferencia de de los penalistas, los civilistas, generalmente los civilistas, no tanto los de familia, los civilistas estaban acostumbrados a tener un proceso prácticamente 100% escritural. Y eso es bueno y malo al mismo tiempo. Bueno porque te da pie o te da tiempo de poder ordenar tus ideas y meter con buena argumentación, elementos probatorios, argumentos jurídicos. Malo, porque a veces no es lo mismo que el juez vea un gran argumento, un escrito, a que lo vea de repente presencialmente. Se podría pensar eso, ¿no? Se podría pensar que de repente la oralidad tiene esa ventaja. Ahora, el tema está en qué pasa si yo te digo que muchas de las veces el juez no sentencia, sino que sentencia a su asistente, su especialista. Pero vos, ¿qué me está diciendo? Entonces voy a litigar para el especialista. No te estoy diciendo eso, sería ya muy paranoico, pero sí, mínimamente tienes que dejarte entender tanto de forma escrita como de forma oral. Es una iniciativa de la propia judicatura. Es lo primero que quiero que entiendan en esta noche. Iniciativa de la judicatura, no es un tema de ley. Sigamos. No sé si hay una pregunta o... Buenas noches, ya. La oralidad es una metodología vinculada al denominado case management, entendido como una gestión del caso donde además de resolver el conflicto, importa el tiempo y los costos invertidos. De modo que, sin afectar el debido proceso, cada litigio merezca el tratamiento diferenciado que requiere. Bueno, esto es una definición teórica, pero la práctica no es así. ¿Cómo uno sabe qué litigio merece el tratamiento diferenciado que uno requiere? Les contaré que he visto casos de regímenes de visita que debieron durar un año y ahorita están para el año cuarto. ¿Por qué? Eso puede tener muchas razones. Eh, una podría ser la excesiva carga en temas de familia y otra podría ser la irresponsabilidad. Bueno, el sobreexceso de pruebas. En este caso que yo les comenté, el demandante metió un ofrecimiento de pruebas extemporáneas que tenía 200 folios, que era prácticamente otra demanda. La madre pues envió una contestación de 150 folios, que era prácticamente otra contestación. Entonces, como que se entiende un poquito, ¿no? Está el tema. Y bueno, es una gestión del caso. Importa el tiempo y los costos invertidos. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nos referimos al tiempo y los costos invertidos, es resolver una controversia lo más antes posible, ya sea a través de la conciliación o ya sea a través de lo que yo llamo, esto sí es un invento mío, la muerte por forma o el golpe de gracia también a veces les digo. Es algo que me gusta usar mucho y se los voy a indicar por qué. Bueno, hablemos primero del tema de la cultura conciliatoria. En este país no existe cultura conciliatoria por muchas razones. Uno, porque no tenemos una justicia de polendas institucionalizada. No tenemos una justicia de que si tú te paras y dices una tontería, el juez, uno, te multa a ti como abogado y también multa al cliente por demandar una tontería. Eso de ahí, por ejemplo, pasa mucho en Estados Unidos. Los que ven series a veces ven, ¿no? Que cuando alguien dice una semejante barrabasada ante un juez gringo, estadounidense, el juez hasta te saca de la audiencia a ti, de frente nomás. No se hace problema. Obviamente ahí los jueces tienen otro bagaje cultural y un juez te haga eso, pues es bien difícil que lo refutes, por no decir imposible. En este país no hay cultura conciliatoria también porque los aranceles están muy baratos, así de simple. Pero abogado, ¿qué está diciendo? El otro día tuve que tener una cautelar y como era un montón de plata, eh, tuve que pagar 8.000 soles por cautelar. Amigo, esos 8.000 soles comparado a la justicia gringa es nada. Prácticamente aquí tú puedes demandar lo que quieras. Demandar para siempre si te tienes para los aranceles prácticamente y el abogado. Si los aranceles fueran altos, a criterio personal, yo considero que de repente habría un desincentivo para hacer acciones judiciales. Si los aranceles son bajos, 10 soles con 60 las cédulas, 59,60 el ofrecimiento de pruebas,
va a haber un incentivo para la demanda, ¿no? Porque yo no tengo consecuencias. Si te demando, no hay ningún problema. Bueno, si te denuncio, de repente sí, ¿no? Porque ya estamos hablando de un tema penal. Pero si yo te demando, no hay ningún problema, porque todos en este país tienen antecedentes civiles. No hay te puedo demandar 300 veces y las 300 veces puede ser admitido a trámite, aunque de las 300 ninguna salga fundada. Ninguna salga fundada. ¿Por qué? Porque hay una... los aranceles son muy baratos, mejor dicho. Y tres, porque la justicia en general peruana no se asemeja o no está desarrollada. No está desarrollada. En Estados Unidos, por ejemplo, existe una cultura conciliatoria de polendas de alta estofa, porque evidentemente saben que si van a juicio, el dinero que se va a gastar va a ser a veces de entre el doble al triple. Y además también porque hay abogados que no les gusta, como el sistema estadounidense tiene sistema de jurados, que son vecinos nobles, ínclitos de la zona, muchas veces a la gente no le gusta el riesgo. Y es algo normal, ¿no? La gente tiene aversión por el riesgo. Por ejemplo, si yo te digo, yo te doy ahorita 500 soles a la mano, pero tienes 30% de probabilidades de ganar 1.000 soles en los próximos días. Tú te la vas a pensar, ¿no? Porque pensarás, más vale pájaro en mano que mil volando, ¿no? Es lo que pensarás. Igualitos en este caso. La mayoría de empresas grandes no se pueden dar el lujo de enfrentarse a alguien en un litigio. Y esta vez no porque no tengan dinero, sino por el tiempo que puede durar ese juicio y los consecuentes riesgos que podrían haber. Si ustedes, por ejemplo, ven los grandes litigios que tiene Disney con sus actores, sabes prácticamente que todos los pierde, porque al tiempo sus actores casi siempre van a ganar. Y no le conviene a nadie que todavía estén en pugnas económicas. No hay una cultura conciliatoria en este país también porque muchos abogados, a mi criterio, cometen la indelicadeza, pues, de decirle, no, no, demándalo, demándalo, demándalo. Usted dirá, pero abogado, la conciliación es obligatoria en materia civil, ya, pero ¿qué pasa si yo te digo eso en materia de familia? Muchas veces cuando se manda una demanda de tenencia ya no hay marcha atrás, porque en este país yo estoy haciendo una descripción, no estoy haciendo una definición. Los casos de derecho de familia muchas veces se ganan como héroes y villanos. Tú tienes que quedar muy bien con el juez, dado que los juzgados de familia son de los que menos motivan su resolución. Y para eso te voy a dar un ejemplo. Cuando sentencian, por ejemplo, 300 de pensión, ¿acaso el juez dice, estos 50 soles es para la leche, estos 50 soles para el colegio? No, no, no dice nada. Simplemente da la pensión. Argumenta, sí, los temas de derecho de alimentos como la capacidad económica y las necesidades del menor, sí, los argumenta, pero no argumenta la pensión en sí misma. Asimismo, una tenencia también se argumenta, pero a diferencia de lo que podría ser de repente una sentencia de corte civil o una sentencia de corte arbitral, eh, el tema de la tenencia se podría decidir un párrafo o dos párrafos nomás. A criterio del despacho, el menor tiene que quedarse con la señora, por tal, y nada más. Y nada más. Entonces, no existe una cultura conciliatoria y tampoco existe una cultura correcta de cobranza, hay que señalar eso. Por ejemplo, les doy un caso de un familiar mío. Un familiar mío se está enfrentando a una persona que le debía dinero. Esta persona que le debía dinero no solo no quería pagar, sino que lo demandó por anulabilidad de su contrato. Lo demandó por eso. Entonces, ese proceso por el que lo demandó por la deuda era un proceso de conocimiento. Entonces, estamos hablando de por lo menos 3 o 4 años de litigio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí viene lo que yo considero el golpe de gracia o la muerte por forma. Cuando tú tengas un litigio, cuando a ti te llega una demanda a la mano, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Bueno, aparte de sacar tus honorarios, aparte de eso, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es fijarte los plazos. Pero abogado, es un proceso de conocimiento, tengo como 30 días. No, no. ¿Qué pasa si en esa demanda hay algo que tú no puedes permitir que esté en el proceso? Imaginemos que sea una demanda de indemnización.
y tú ves que hay una pericia que es falsificada, una pericia que lo ha sellado un ingeniero de Azángaro. Y esa pericia obviamente te perjudica. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, señor abogado, pues le digo que se vaya el proceso. Complicado. ¿Qué se tiene que hacer? Lo normal es que se manda una tacha por falsedad documental y aparte pues se haga el correspondiente proceso penal, ¿no? Eso es lo normal. Ahora, el tema está en que mucha gente no es cuidadosa sobre este apartado. ¿Qué pasa si te duermes y ya pasaron 15 días de la demanda? Uno, ya se te acabó el plazo de tacha. Dos, ya se te acabó el plazo de sección. ¿Qué tal si tenías que meter una sección de ambigüedad, una sección de incompetencia, una sección de falta de legitimidad pasiva, etcétera? ¿Qué pasa? Esos plazos ya se fueron. ¿Van a volver? No van a volver. Plazos adicionales por electrónica, no, porque todavía no hay, todavía no hay casilla electrónica porque tú todavía no lo has comunicado al juzgado. Entonces tenemos un problema, tenemos un problema. Eso es lo primero que tú tienes que ver, fijarte los plazos. Un consejo, un conejo, me ha costado aprenderlo, pero primero los plazos, primero lo primero. Luego, ¿qué tienes que darte cuenta? Tienes que percatarte de los defectos materiales y de forma del escrito. Si, por ejemplo, te están demandando por responsabilidad civil, lees la demanda, lees, mira, bueno, él me ha dañado, me debe 1.000 soles, me debe 100.000 soles. 100.000 soles, ya, perfecto. ¿Cuál sería tu primera acción ante eso? A ustedes, así, ¿qué opinan? Si les llega una pretensión que dice, me gustaría que opinen en este caso, está facilito. Si les llega una pretensión, me has dañado y me debes pagar 100.000 soles. 100.000 soles. ¿Cuál es el error ahí? ¿Cuál es el error ahí en la pretensión? Me has dañado y me debes 100.000 soles. Así, en frío nada más. En frío nada más. Me has dañado y me debes 100.000 soles. ¿Cuál sería el error de la pretensión o qué es lo que uno como abogado, como estudiante, tendría que advertir ahí? A ver, creo que ya están contestando algunos. Perfecto. A ver, elementos de la responsabilidad se debe detallar interés para ahorrar. Vamos a hablar de las dos cosas. Me parecen ambos interesantes. En principio, César ha hablado de elementos de la responsabilidad civil. Ya, los elementos de responsabilidad civil no es un tema de forma, es un tema de fondo. Sí se tiene que debatir, pero no es de forma. Ahora, Miguel Ángel Choroco dice interés para obrar. El interés para obrar significa que yo antes de la demanda tuve que haber presentado una conciliación, tuve que haber agotado las vías alternas para tener interés para obrar. Si bien es cierto, este es un tema de forma, no va tanto lo que yo he señalado. ¿Saben qué pasa? Y esto es algo por lo cual la mayoría de gente no sabe hacer demandas de respo civil. Primero, el primer error de la pretensión es que no señala si la demanda fue por responsabilidad civil extracontractual o contractual. Ese es dos. Y tres, no se señala cuál es el daño. 100.000 soles por el daño de qué? ¿Me rompiste la casa? ¿Mataste a mi mascota? ¿Me atropellaste? ¿Cuál de esos puede ser? Estos son los grandes errores que tiene la mayoría, si no casi el 100% de las demandas de responsabilidad civil. A quien les habla le gusta mucho más contestar demandas que mandarles. Yo soy capaz en los dos y tengo victorias en los dos, pero me gusta más contestar porque hay mayor dificultad, porque cuando te demandan, te golpean primero. A veces quien golpea primero gana, ¿no? Pero no siempre, no siempre, porque quien golpea primero también revela sus cartas. En este caso, lo que se tendría que hacer es una excepción de ambigüedad u oscuridad, ¿no? O también se podría hacer una improcedencia por incoherencia lógica entre lo que se señala. Podrían ser cualquiera de los dos. Ahora, como consejo práctico, estimados, si ustedes ven que en una demanda hay algo que no se entiende y eso de ahí es garrafal, como en este caso, piensen muy bien si van a meter su excepción. Piénsenlo muy bien. La improcedencia sí o sí va, eso es impensable, la improcedencia. Pero piensen muy bien si van a meter su excepción. ¿Por qué? A veces la excepción de ambigüedad, en vez de ayudarte, puede matarte. ¿Por qué? Porque si la otra parte, el juez le da plazo para corregir su pretensión o corregir lo que estaba poniendo,
su argumento, lo que va a pasar es que al final le vas a permitir que corrija, pues le vas a decir cuál es su falla. Y hay algunos que prefieren pues no decir la falla y de comerse un juicio más largo de repente, pero al final ganar por esa falla. Imaginemos que yo me quede callado, ya, no digo nada. Vamos al tema procesal, se sanea todo. Y el momento de la audiencia, eh, en el momento de la audiencia, ese día recién saco que no se entiende nada de la demanda. La sentencia sale infundada por insuficiente probatoria e improcedente por falta de coherencia lógica. O sea, te has guardado un error. Te has guardado un error. Un error y lo estás atacando y el juez se ha percatado de ello y lo ha puesto hasta el final. Esa es una técnica, por ejemplo. En Respo Civil es muy evidente ese tema. Por ejemplo, cuando haces una contestación, y eso es algo que lo voy a señalar más adelante, la mayoría de nosotros podría entender, ¿no? Bueno, pues abogados, tienen sus fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, medios probatorios y punto, nada más. No, cuando tú tengas una contestación, esa contestación debe tener estos siguientes puntos. Obviamente entendiendo que si es necesario ya hiciste tus tachas o ya hiciste tus excepciones. Tiene que tener primero la contradicción de los hechos. Si María dice A a la Z, tú tienes que decir Z a la A todo para desmentirlo. Contradicción de hechos. ¿Qué más tiene que tener? Obviamente tus fundamentos de hecho. Mire, yo tengo la razón por esto, por lo otro. Y finalmente tus fundamentos de derecho. Mucha gente también comete el error, bueno, pues pensión de alimentos, no pongo el artículo y ya está, ya. Y aunque de repente podrían tener razón porque el juez no le va a declarar ninguna improcedencia por eso, cuando hagan un fundamentos de derecho siempre tienen que hacer aplicación práctica de los artículos que están invocando. Muchos jueces ya se aburren de ese tema y te regresan la demanda para que tú los hagas, pues porque aquellos que fundamentan bien sus fundamentos de derecho generalmente tienen buenos resultados. Pero hay algunos jueces que no, ¿ah? Algunos jueces, bueno, pues ha usado un modelo, todo el mundo lo hace, pues ya lo paso. No siempre, mi consejo es que siempre lo tengan ahí. Y obviamente tus medios probatorios, ¿no? Ahí debes colocar el mérito del documento tal con el que acredito tal y que está ubicado en tal lugar. Así más o menos. Eso tiene que ser, por ejemplo, una contestación, que a mi criterio es la parte más interesante, más divertida del derecho. Defenderte de algo supuestamente punzocortante. Vamos a ir avanzando. El sistema de responsabilidad civil, daño emergente o lucro cesante. Así es, Julio César. Así es, Julio César. En la pretensión hay que colocarlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la pretensión eh, no se entiende este tema, no se sabe si es por responsabilidad civil contractual o extracontractual, no se sabe si es por daño emergente, lucro cesante? Ahí, por ejemplo, tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema. Tenemos un problema. Ante esto tenemos, esto también es un ejemplo práctico, un poquito más avanzado, pero yo no subestimo acá a los alumnos. Miren, miren, el técnico también. ¿Saben qué pasa? Ahí, si por ejemplo ven una pretensión tan, pero tan mala, y ustedes hacen una sección de ambigüedad o una improcedencia para que el juez modifique la pretensión, el juez le va a dar plazo al demandante para que rectifique la pretensión. Ya está bien, me parece perfecto. Pero ¿acaso eso de ahí va a cambiar la conciliación? El juez le está diciendo al demandante, ahora quiero que A lo pongas A más. Ya. Pero la conciliación sigue siendo A. Por más que el juez diga lo que diga, la conciliación sigue siendo A. ¿Qué pasa entonces si el demandado cambia su pretensión? Ya no tiene interés para obrar. Se le declara improcedente la demanda. Obviamente ya ganaste el caso, ganaste el proceso, de repente un año o 2 años. El problema de esta estrategia, o problema entre comillas, porque yo le veo muy pocos problemas, es que al ser improcedente, sin declaración, sin por el fondo, el demandante obviamente va a mandar otra conciliación para demandarte y luego su demanda ya corregida. Esto no elimina, por ejemplo, que te pueda volver a demandar.
A diferencia, por ejemplo, de que si yo lo mantengo en error y hago que el error al final le cueste en la sentencia se va a pronunciar por fondo y la sentencia sí tiene calidad de cosa juzgada. Muchas veces en nuestro quehacer de profesional, el tema no está en ganar o no ganar algo, el tema está en tener el tiempo suficiente para hacer acciones. Si te debe el banco, pues tienes que sacarte tus cosas, ¿no? Porque si no el banco te va a hipotecar, te va a rematar todo, ¿no? Más o menos por ahí es la idea. Más o menos por ahí es la idea. O sea, tienes que valorar qué cosa valoras más. Eh, ¿Matas el proceso, pero probablemente unos años regrese? ¿O prefieres mantener el error a la contraparte y ganas en la sentencia? ¿Cuál de los dos? Ya ese será un tema de estilo y litigio. Cada abogado tiene el suyo propio. Yo considero que cada uno tiene su propia aplicación. Miguel Ángel Choroco señala, entonces es 100% recomendarlo o expresarlo oralmente en audiencia. Normalmente sí, ese error siempre se tendría que señalar en audiencia. No en la etapa procesal inicial, pero sí en audiencia. Hola, Janet, sí, es que todavía no le he cambiado. Ese es el tema de, eh, del error que le estoy comentando. Ahora, sigamos con el tema de la oralidad. Aquí la oralidad supuestamente el expediente pierde protagonismo, así como los formalismos, cediendo su lugar a diseños flexibles y eficientes. Ahora, esto es lo que decía mi profesor de San Marcos, el profesor Forni Namanco, cuando una vez discutimos el tema de la flexibilidad en los procesos de familia. Si tú eres una demandante de alimentos y te dieron 2 días para presentar un documento, dado que es un tema de familias y más un tema de un menor, de repente te pueden dispensar un día porque el derecho de familia es flexible. Y más que por principio y doctrina, que es lo que dice, es porque hay un pleno casatorio que así lo dice, que es el segundo pleno casatorio de divorcio donde se habla de indemnización por cónyuge más perjudicado. Entonces, si un día tú tienes problemas con un plazo y estás en derecho de familia, generalmente en temas de alimentos, tenencias, y no has podido presentar algo por un tema de plazo, etc., tú tienes que citar el pleno casatorio de divorcio, de que el derecho de familia es flexible. Tienes que hacer eso. Ahora, si tú eres la contraparte, pues ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar contento viendo lo que hace la otra parte por meter cosas? No, tienes que hacer alusión al principio de preclusión. Principio de preclusión. Si bien es cierto, eso de la flexibilidad está en el pleno casatorio, no es su ratio de chidendi, o sea, no es lo principal, ahí es lo principal de la indemnización. Así que no es que eso tendría que obligar al juez a aceptar algo. Si tú te quieres defender que alguien que está utilizando la flexibilidad como arma, tienes que defenderte utilizando la preclusión como arma. A veces muchos abogados se quejan de los formalismos del PJ, pero más que quejarte de las cosas, tú tienes que aprender a jugar con las herramientas que hay. No puedes llorar. Si estás en una habitación y tienes dos peluches, tienes que aprender a convivir con los dos peluches. No puedes botar uno o pensar que no, no, no. Tienes que aprender a jugar con tus armas. Y muchas veces los formalismos que tanto molestan o tanto fastidian a muchos de mis colegas, incluso a quien les habla, nos pueden ayudar para ganar un caso. Yo considero que un cliente te va a valorar más porque le ganes el caso en 3 meses o que te esté pagando por puchitos en 3 años. Ese cliente contento te va a recomendar con más personas porque no solamente eres bueno, porque eres rápido y también porque eres honesto. Yo he visto, he escuchado por ahí que hay colegas que mandan un escrito una vez al año para que el proceso siga durando y sigan cobrando. No hagan eso. Uno, porque aparte que está mal, también ya habla mal de sus cualidades éticas, ¿no? Eso es con respecto a la flexibilidad. Lo que decía mi profesor es lo siguiente. Mi profesor señalaba que por este tema de la oralidad, en realidad todos los procesos civiles deberían ser flexibles. La flexibilidad no debería ser un atributo exclusivo y excluyente de, del derecho de familia. El tema está en que eso sí, eso sí es un sueño surrealista, pues. Eh, Ni modo, imagina que estás en un plazo de desalojo, se te pasan 2 días. Señor juez, la flexibilidad en derecho de familia, la flexibilidad. ¿Qué flexibilidad? Extemporánea. Los jueces civiles son un poquito más apegados a la vieja escuela, para bien o para mal.
Sigamos. Por resolución administrativa 15/2020 se aprobaron diversos instrumentos normativos de gestión, entre los que aparece el reglamento. Bueno, esto yo lo había comentado. Bueno, y también acá está la famosa regla de que el juez puede expedir sentencia en audiencia. Polémico, ¿no? Como les he dicho, como les he dicho, si ustedes son los demandantes y sentencian en audiencia, pues todo genial con ustedes, ¿no? El problema está contra el demandado. ¿Qué pasa si el demandado sí tenía razón? Y aquí también viene un problema que ya venía desde antes, que es el tema de las sentencias eh, interlocutorias, o de las sentencias que no te escuchan. O sea, se hacen lo que te escuchan, el juez o jueza tiene ya su sentencia redactada y solamente te escucha por mera formalidad. Te escuchan por mera formalidad. Entonces, este tema de la oralidad de la sentencia en la propia audiencia les cae como anillo al dedo. Pero, ¿qué pasa si tú haces entrar al proceso más elementos probatorios? ¿Qué pasa? Esa persona, pues, juez o la jueza, tiene que hacer el contradictorio y debatir sobre ellos, ¿no? Con las partes. Pero, ¿qué pasa si ya la sentencia ya salió ya de primera instancia? Ya no se puede dar vuelta atrás, ¿verdad? Ahí tenemos otro problema también con respecto a los fallos relámpago. Los fallos relámpago, aunque usted no lo crea, han tenido más fallas que aciertos. Porque lo que uno espera en este país no solamente es una justicia rápida, sino una justicia de polendas, o sea, una justicia de élite, cosa que lamentablemente en la práctica difícilmente se da. Sigamos. Juan Montero Aroca, que es un famoso procesalista, señala que la oralidad puede resumirse a dos principios, oralidad y escritura. Cuando nos referimos a la oralidad, incluimos dentro del principio otros que serían del mismo, como el principio que forma parte del título de la presente sesión, y mediación, concentración y publicidad. Entonces estamos hablando de que la oralidad encierra todo este tipo de subprincipios. Y lo mismo con los principios contrarios derivados de la escritura, esto es mediación, dispersión y secreto. O sea, aquí Juan Montero Oreca considera que la oralidad también se puede establecer de modo escritural. Mi criterio es un poquito confuso, pero de lo que sí estoy de acuerdo es que de la oralidad se deriva tanto la inmediación, la concentración y la publicidad, que vamos a explicar más adelante, pero sobre la inmediación, bueno, ya podemos ir señalando que es aquel principio que señala que de preferencia el expediente y el juez tienen que verse de forma directa con el juez, no a través de intermediarios, no a través de otro tipo de acciones procesales. Esto en la práctica se da casi siempre sí, pero muchas veces tenemos una despersonalización del despacho, porque cuando tú vas a hablar, la verdad es que hablas más con el despacho, o sea, con las paredes, porque al final, ¿qué tal si esa jueza la remueven? ¿Qué pasa? ¿Qué tal si esa jueza la remueven? ¿Qué pasa si esa jueza la reemplazan? Ese nuevo juez no conoce lo que tú has debatido anteriormente, entonces no hay inmediación. Y también lo que dicen uno que otro colega por ahí. Muchos colegas, a pesar que hay virtualidad, prefieren igual las audiencias presenciales porque es cierto, sienten que va a haber más impacto. Bueno, esto depende, ¿ya? Porque en alimentos la virtualidad se ha venido para quedarse. Alimentos, tenencias, violencia, más que todo ahí. Pero no siempre tiene una ventaja el tema presencial, por así decirlo. No lo deberían ver así. Yo considero que para temas penales, sí, pues ahí sí debería ser, pero para otro tipo de procesos, para otro tipo de litigios, complicadísimo. Sigamos. El principio de inmediación como contacto directo entre las partes y el juez. Esquema del principio de inmediación. A ver, me les explico. Cuando tú estás frente a un juez, el juez no quiere que tú le digas frases rimbombantes, el juez no quiere que tú le repitas el derecho. No pongas 20 páginas de doctrina, el juez no va a leer, ni su especialista, ni nadie lo va a leer. Tú tienes que ser esquemático con lo que tú estás señalando. Si tu proceso no es muy complicado, máximo 10 a 15 páginas, si es posible mucho menos. Tienes que ser concreto con lo que estás pidiendo. Si, por ejemplo,
tu estrategia sí es un poquito más, más intrincada, hay más elementos probatorios, sí, pues vas a tener que hacer una demanda más consciente, más aguerrida, está bien, pero aún así no te pases con las páginas y mucho menos te pases con los medios probatorios. Recuerda que en procesal civil existe el principio de comunidad de la prueba. ¿Qué significa esto? Que la prueba que yo presento al proceso no necesariamente me va a salvar a mí, sino puede ser también mi condena. Imaginemos, ¿qué tal si tú presentas una pericia económica y al final el juez te sentencia con esa pericia económica, que supuestamente era favorable para ti, pero la pericia fue mal hecha y al final pues vas a tener que pagar un dinero por un accidente? Complicadísimo. ¿Sigamos? Bueno, el principio de inmediación en la audiencia virtual. Bueno, aquí yo tengo unos pareceres. La virtualidad ha venido para quedarse. Y han habido sendas preocupaciones por regresar totalmente a la presencialidad. Pero eso es algo que ni siquiera quieren los propios juzgados, los propios despachos. Eso es algo que ni siquiera desean los propios despachos. Entonces, una vez vi que salió una publicidad de una corte superior de Loreto, de Cusco, me parece que era de Loreto de la Selva, que señalaba que ya no se iban a hacer audiencias presenciales. Acá en Lima todo el mundo pegó un grito en el cielo, porque el tema de la virtualidad nos ha permitido a muchos abogados estar en provincias donde nosotros imposiblemente que estemos al menos a corto plazo. ¿Me entienden? La virtualidad ha llegado para quedarse. Si tú, por ejemplo, quieres prestar tu firma y tu voz para defender a una persona de bajos recursos que está en Madre de Dios, no vas a poder viajar de Lima a Madre de Dios porque sería un exceso en tu presupuesto. Pero ahora, y en tu tiempo también, que lo puedes dedicar a tu familia, a otro tema. Pero en este caso es diferente porque la virtualidad te apoya para llegar a esas personas que de repente no tienen nada. La virtualidad llegó para quedarse, al parecer todavía se va a seguir quedando. Entonces tenemos que hablar de las principales ventajas y desventajas que se tienen con la virtualidad. Bueno, en la virtualidad muchas veces hay problemas con respecto al tema de si el juez realmente te está escuchando. Pero abogado, pues de repente no se ve, pero me está escuchando. No necesariamente. Les cuento el caso de una colega que estaba debatiendo en una sala penal, y eran tres magistrados, como ustedes saben. De esos magistrados, solamente una tenía la cámara prendida, una nomás. Y la abogada dijo, ¿por qué no hablarán nada, no? Y la jueza dijo, una de las jueces dijo, no, es que no tienen preguntas. Están aquí presentes, pero no tienen preguntas. Entonces se hizo una averiguación total y al final se dio cuenta de que esos jueces no estaban. Primero, uno de los jueces dio una respuesta indignante, dijo, no, yo no estoy porque estoy haciendo uso de mi derecho al descanso. Bueno, de hecho el descanso en día laboral, no, no hay forma, no, no puede ser. Eh, el otro juez dijo que tenía un problema técnico y a la hora que se conectó fueron como 30 40 minutos después. Al final la defensa logró que anularan la audiencia. Búsquenlo por ahí, está en TikTok, en YouTube. La abogada muy buena, se plantó muy bien, logró que anulen el proceso. Entiendo que ella estaba asesorando al denunciado y obviamente esa era una diligencia penal. Habían 2 horas de debate. Todo ese debate que se hizo porque no se respetaron los derechos de la gente, todo eso se va al tacho. Eso es con respecto al tema de la inmediación y la audiencia judicial virtual. No podemos dejar de lado la inmediación, caballeros. Cuando ustedes vean que se está despersonalizando el juez o no le está haciendo caso, siempre tienen que acudir en el tema de la inmediación. La inmediación puede ser por muchas formas. La inmediación puede ser a través de un alegato frente al juez o tal vez a través de otros mecanismos. Ese es por ejemplo, muchas veces existe también lo que es la entrevista con el juez. A veces los abogados no pueden por razones de agenda o de tiempo. Son los propios clientes quienes tienen un contacto humano con el juez. Un contacto humano que muchas veces es malinterpretado, pero al fin y al cabo forma parte del derecho a la inmediación. Como dice el famoso dicho, el que no llora no mama. Y así tiene que ser también en nuestra carrera. Si tú no estás atrás del expediente, lo único que vas a conseguir muy probablemente es una
una mala experiencia y un mal resultado. Este es un recopilatorio que encontré de un libro del profesor Alexander Rioja, que tiene un libro de litigación oral, que es más que todo, es un libro de corte teórico en su mayoría, y donde te da definiciones lo que es la litigación oral civil, lo que fue antes y cómo esto de aquí se transluce en lo que sería actualmente. Vamos a ver cada uno, ¿sí? Primero tenemos ventajas de la oralidad, bueno, supuestas ventajas. Tenemos mayor celeridad. Eliminar la mayoría de estos actos procedimentales, todo en un solo acto. Mayor celeridad. Entonces, con la oralidad vamos a ser rápidos. La respuesta es no, porque no tenemos ni personal, ni infraestructura, ni dinero. Difícil. ¿Justicia escrita es una justicia muerta? No, no se puede. Y vamos a hablarles de eso por qué también. A la fecha de hoy todavía los juicios civiles son casi enteramente escriturales. A la fecha todavía son escriturales. Entonces es imposible dar una justicia muerta. Estaríamos más bien hablando de una oralidad muerta, porque si al fin y al cabo la contraparte se va a fijar más en mis escritos, ¿por qué yo me tomo el tiempo de hacer una audiencia? O sea, no le veo ahí. De ahí tenemos lo que es la, la publicidad. La mayoría de procesos son de corte en público. Por ejemplo, los procesos con personajes de la política nacional están en el ojo de la tormenta, están en la palestra. Pero, ¿qué pasa con esos procesos que de repente por su sensibilidad se tienen que ver en entornos privados? Generalmente pasa más con los penales, ¿ya? Generalmente pasa más con los penales. Pero igual, les dejo constancia de que a veces también se puede incurrir en ello también. Luego vamos del principio de publicidad. Bueno, eso ya lo hablamos, perdón. Favorece el ejercicio del poder de dirección del demandante que disfruta el juez contemporáneo. Bueno, el juez es conocido por ser un director del proceso. Otro colega muy conocido señaló que el juez no es dictador. Y aunque lo dijo en un contexto no tan afortunado, estoy de acuerdo con él. El juez dirige, el juez no te puede faltar respeto, el juez no te puede ordenar. El juez solamente hace lo que la ley le señala, acorde a los principios del derecho que él mismo sabe. Una definición un poquito francesa, clásica, pero así es como la vemos. La resistencia ante el proceso oral obedece una suerte de inercia. Hay muchas personas que son declarados, entre comillas, conservadores de la eliminación del proceso oral, pero lo cierto es que todavía no estamos muy lejos de eso, muy lejos de eso, muy lejos de eso. Se invita a la inconducta procesal. Bueno, esto es algo muy interesante, caballeros. Es natural que las defensas de los patrocinados, los abogados generalmente se insulten entre ellos en escritos que de repente aguantan todo. En un papel tú puedes mandarte la teoría más increíble sobre la responsabilidad civil, pero ¿qué pasa si no la sabes transmitir en vivo y en directo? Hay un problema, ¿no? Y pero no tanto oratorio, sino un tema más retórico, digámoslo así, un tema más retórico. Si tú, por ejemplo, ves un escrito de un colega que te dice, bueno, usted, abogado, es un idiota. Sí, dice. Es un idiota porque no quiere dar alimento, es un idiota porque no sabe la propiedad, etcétera, ¿no? Ya, esto de aquí, no te atreverías a hacerlo delante de un juez. Tú de repente dices lo mismo, pero se lo dices al juez o una contraparte, lo único que vas a estar haciendo es sepultar tu caso. Básicamente, continuamos, ¿sí? Respecto al tema, sí, quiero finalizar que para que me tengan en cuenta ese tema, la inconducta procesal básicamente señala de que uno no se atreve a señalar ciertas cosas en vivo, a señalar cosas que de repente el papel aguanta todo. ¿Qué tal si, por ejemplo, el practicante hizo ese papel y se emocionó, dijo, la contraparte es un imbécil, es un idiota, y tú no vas a poder oralizar eso, ¿no? Porque falta que digas esos insultos, el juez te va a multar, te va a multar, te va a multar. Eso me pasó en un proceso de alimentos también. La mamá era abogada y a la vez era demandante. Fue interesante cómo, a pesar que era abogada, empezó a decirle su vida al señor. Le dijo que es o sea, le dijo que es o insultos racistas, insultos misóginos, insultos homofóbicos, de todo le dijo.
Yo esperé pacientemente y mi cliente estaba bien consternado. Al final indiqué al juez de que eso de ahí tendría que ser declarado improcedente y también pues que se multe, pues, ¿no? Que se multe a la colega por señalarle esas cosas a mi demandado. Uno tiene derecho a libertad de expresión, pero no tiene derecho a ofender en un contexto jurídico. Bueno, y con respecto al principio de concentración, ¿qué podemos decir que ya no hemos señalado? En la concentración se tiene que resolver el mayor número de actividades procesales. Un gran ejemplo es el juez sumarísimo, el juez de juzgado sumarísimo. Y otro gran ejemplo son los desalojos. Se deberían ser rápidos y celeres, ¿no? Y se tienen que concentrar la mayoría de actos procesales. ¿Por qué? ¿Por qué entonces hablamos de mayoría de actos procesales? Porque a veces ni siquiera una sola audiencia es suficiente para un tema de actuaciones procesales. Por ejemplo, imagínate si es un expediente de 1000 folios, hay una sección que está 30 páginas, hay 13 secciones, hay cuántos niños, es difícil, ¿no? Es difícil. ¿Cuántos niños en el proceso, ¿no? Por si fuera un proceso de familia. En la concentración uno tiene que ver ese tipo de cuestiones. Y es más que todo es usado, al menos por mi persona, en procesos de familia porque los audiencias no se pueden aletargar más porque estaríamos hablando de un daño irreparable. Y obviamente en el caso de desalojos tampoco, ¿no? O procesos de deudas menores. Sigamos. Ese número tuvo una falla recientemente, pero ya se arregló, el técnico me lo ha dado el día de hoy y ya me van a poder escribir. Escríbeme un poquito más tarde o si no a partir de mañana al número que está en mis redes sociales y ya va a estar funcionando. Lo que pasa es que tuvo un error, no lo pude cambiar porque ese es mi método de trabajo, pero ya se ha recuperado. Así que a más tardar a mañana ya podrían estar comunicándose ese número. Muchas gracias. Un corte pequeño nomás. Vamos a hablar un poco de lo que opina el doctor Juan Monroy de la oralidad. Básicamente lo mismo que les he dicho, porque yo sí me declaro un fan aguerrido acá del doctor, un fan aguerrido, me gusta mucho su estilo de investigación. Yo les recomiendo, caballeros, cuando tú eres joven, eres estudiante, tú tienes que aprender de otras personas y aprender de otras personas en la práctica. Tú no aprendes de un abogado que te dice A la Z. Ese abogado dice, no, que yo vencí a tal, que yo hice esto en este juicio. Está bien, me parece perfecto. Eso suena bonito en la verborrea, pero te lo tiene que demostrar. Y una de las cosas que uno demuestra su expertise, su valentía, es en las audiencias. Por eso quien les habla, ha colgado humildemente algunas audiencias mías para que vean mi trabajo. Obviamente con permiso de mis clientes y con las caras difuminadas, ¿no? Yo no puedo exponer su vida privada, pero sí muestro, ¿no? Cómo es que yo debato. Por ejemplo, yo muestro cómo defiendo a un demandado por alimentos, yo muestro cómo defiendo a un demandante de alimentos, yo muestro cómo defiendo a una persona vulnerada por violencia psicológica y física, yo muestro cómo defiendo a una persona acusada injustamente por violencia. O sea, no es que me tienes que querer a mí, tienes que creer a lo que está ahí, ¿no? Y eso es lo que ustedes también tienen que hacer. En este caso, por ejemplo, yo he aprendido grandes litigantes, uno de esos es el profesor Juan Monroy. Juan Monroy, que prácticamente creó el Código Procesal Civil, tiene un temperamento bastante, digámoslo así, firme con respecto al proceso. Ustedes pongan en YouTube, hay una audiencia bien bonita que es la audiencia de la concentración de medios. Una audiencia que, si no mal recuerdo, se realizó el año pasado. El señor Juan Monroy Galvez era abogado, si no mal recuerdo, del Grupo del Comercio. Si alguien sabe, se acuerda mejor el caso, corríjame por favor si me estoy equivocando. Era abogado del Grupo del Comercio y era muy bonito su forma de contradecir la demanda. Era un proceso de apelación. La sentencia de primera instancia decía pues que sí había concentración de medios, así, porque me late prácticamente, decía la sentencia. Me late. El profesor Juan Monroy, en vez de dedicarse a citar párrafos de doctrina, ¿no? Agarró extracto por extracto de la sentencia
y empezó a destruir cada punto. El parágrafo tal se señala esto, lo otro, pero eso se contrahizo con el parágrafo tal. Esto de aquí no se puede corresponder, esto es una falacia lógica, esto tiene una cuestión aquí, o sea, lo desmenuzó. Lo desmenuzó. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando tengan un escrito, ya sea judicial o tengan una sentencia. Tienen que desmenuzarlo, darle golpes poco por poco. Una gran pared se cae por grietas en su interior. Igualito una demanda, igualito una sentencia. Ese es el estilo. Me gustó mucho esa audiencia y concentración de medios, la verdad. Me pareció magistral cómo destruyó el argumento de la contraparte. Sigamos. Sigamos. El mito de la oralidad. Bueno, aquí el artículo completo está en internet. Ponga el mito de la oralidad. Aquí lo estamos resumiendo en pequeño. Se habla acerca de los temas históricos. Irónicamente, en los tiempos antiguos de Roma, la oralidad existía, pero una oralidad formalizada. Seguramente ustedes en la universidad se toparon con el famoso legis actione. En esos tiempos, tú para señalar un argumento, un alegato, tenías que presentarte de una determinada forma, bien formalista, y luego se te olvidaba una palabra y perdías el caso. Era oralidad, pero no una oralidad en sentido estricto. No era una oralidad en sentido estricto. De ahí, la doctrina procesal civil de la segunda mitad del siglo pasado, el Código Procesal 93, CPC, construyó su sistema sobre la base de cuatro principios que los ubicó en su título preliminar: dirección del proceso, de economía, concentración, nuestro juicio más importante y inmediación. Incorporar la oralidad exige alterar sustancialmente el presupuesto destinado al tema de la impartición de justicia estatal. Perdón. Esto es lo que yo les estaba señalando. Esto es lo que opina Monroy. Está bien. Hay 5.000 expedientes en un despacho de familia, no sé, de hilo. Y tú dices, bueno, hay que hacer una audiencia oral, ¿no? Genial, ¿no? Ya, pero no hay suficiente personal como para hacer esa audiencia. ¿Dónde le vas a hacer? ¿Con quién les vas a hacer? Eso de requieren trabajadores que pidan remuneración. Si no, nadie te va a hacer caso. Nadie te va a hacer caso. Lo que señala Monroy es que a la fecha todavía no hay ni recursos ni infraestructura. Y sí, tiene razón, no hay ni recursos ni infraestructura todavía para al menos oralidad en sentido estricto. Bien difícil. No hay condiciones ni económicas ni a nivel de infraestructura. Pero ha habido avances, eso sí es cierto, ha habido avances. Ustedes no sé si sabían, pues esto sí lo vi porque lo vi a mi jefe y otros colegas, que en antaño en los juzgados civiles de Alzamora, cuando te tocaba dar una audiencia tenías que hacerla parado porque no habían sillas. Tenías que hacerlo enfrente de un despacho donde estaba lleno de expedientes. Y muchas veces el juez ni te miraba, estaba con su lapicero así, jugando un geniograma o jugando un buscaminas, no sé. Pero muchas veces ni te miraba. Esa es la realidad del litigante civil. Por eso es que hay mucha fama de penalista, ¿no? Porque el penalista es el que debate más en la cancha. No digo que el civilista no lo haga, pero en ocasiones normales se ve menos dispuesto a señalar o a proponer un duelo. Esto es con respecto al tema de la realidad. No tenemos presupuesto prácticamente. Continuamos. Una variación, bueno, la infraestructura ya lo he señalado. Y bueno, finalmente la desventaja mayor es que la realidad expresa en el proceso correspondencia con los estereotipos que propone la posmodernidad. Yo aquí se pone un poco sociológico, eh, Monroy. Conducta que presuntamente permitirán que las tareas y compromisos se asuman cumplan con sencillez de seguridad, que todo sea tecnológicamente expeditivo. Poco a poco hay avances en la tecnología del PJ, ¿no? Actualmente, por ejemplo, puedes ver tu expediente electrónico haciendo un clic nomás, la totalidad, pero no todos los lugares tienen expediente electrónico, es el problema. No todos los lugares tienen expediente electrónico. ¿Cuáles son las funciones del juez de la oralidad? Bueno, ¿cuáles deberían ser las funciones del juez de la oralidad? Bueno, primero, el juez es una autoridad en el proceso. Yo creo que eso no hay que explicarlo mucho. Tanto las partes deben respeto, pero siempre tiene que haber límites, ¿no? No sé si han visto ese abogado que, por cierto, es colega mío, que no tenía el saco por un tema de fuerza mayor, eso tenía chaleco
Y cuando le dijo al juez, señor juez, por favor, dispénseme, el juez se puso como toro. Le dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo te atreves a argumentar en contra de llevar los sacos? Todo un tema por un saco. Todo un tema por un saco. A pesar de que él se disculpó correctamente, ¿no? Pero yo me quedo con una frase que yo la uso también en mis litigios cuando estoy ante un juez intransigente y de repente les puede servir a ustedes. Esta frase es acuñada por el colega, por mi amigo Ángel, el abogado del saco, le dicen también. Él señaló, no, abogado no es más que juez, está bien, pero tampoco juez es más que abogado. Cumplimos aquí visiones distintas, nada más, nada más. O sea, no se lo quiso parar a pelear con él ni nada, simplemente se señaló un criterio que era bastante conocido por ambos. Sigamos, el juez como facilitador. Aquí sí hay eso de comunicador, facilitador, instructor, sí ahí tengo unas divergencias. Yo considero que el juez no debería tener estos roles, porque forma parte del abogado asesorar a su demandante. El juez no puede estar supliéndose en el trabajo del abogado de alguien, no puede estar supliéndose. Que hay muchos jueces, por ejemplo, que se meten en el momento de la conciliación, que es la primera etapa de un juicio de alimentos. Y bueno, pues opina, ¿no? Pero ¿por qué no quieres aceptarle tal dinero? Te está ofreciendo 1.000 soles, ¿por qué no quieres aceptar? Seguramente lo quieres quieres hacer otra cosa, etcétera, ¿no? El tema está en que el juez no podría meterse, no puede meterse. El juez no debería, a pesar de que, y eso que la norma lo prueba expresamente, el juez no puede intervenir en ese tipo de cuestiones. Algunos dicen, pero abogado, lo hace nomás solamente para moderar el tema, todo. No lo hace así, no lo hace así. Entonces, a mi criterio, lo que es una función negativa es el tema de facilitador, comunicador, instructor. El juez no tiene por qué instruir a nadie, eso lo tienen que hacer los propios abogados o el abogado de oficio en su defecto. Bueno, y finalmente el juez como director en el proceso. Bueno, eso sí tienen la mayoría de litigantes. Bien claro lo tienen, el tema de director del proceso es el director del proceso, o sea, el juez quien decide qué arma se juega en distinto momento y por qué se hace también. Vamos a hablar ahorita de la audiencia preliminar, caballeros. En los procesos, esto de aquí más que todo se ve en los procesos largos, porque si hablaríamos de un proceso que ya finiquita rápidamente, estaríamos hablando de una audiencia preliminar, pero dentro de un proceso sumarísimo. Estamos hablando de algo más general. La audiencia preliminar es el primer contacto entre los sujetos procesales. Entonces, tiene que haber una discusión de impacto, ¿no? Por ejemplo, tu alegato de apertura tiene que ser concreto, general, pero concreto. Yo merezco que se me pague 1.000.000 de soles de reparación civil porque el señor, no sé, con su carro cercenó mi pierna y a la vez truncó mi futuro. Al igual que muchos sabios de la antigüedad que señalan que quien llega primero llega mejor, en este caso también también es bueno que los jueces tengan un pleno conocimiento de los alegatos de apertura, que tengan simplemente pocos hechos, que tengan más derecho y que se vayan de frente a la yugular, porque ese factor sorpresa ya no lo vas a tener. ¿Cuáles serían las técnicas para el demandante en una audiencia preliminar? A criterio mío, plantear una teoría del caso con todo el material disponible o en su defecto el más importante. ¿Qué entendemos por teoría del caso? Teoría del caso simplemente entendemos por una retahíla de hechos circundantes que hacen activar el derecho que eh, está demandando en este caso el demandante. Tiene que haber una enumeración de medios probatorios. Si tus medios probatorios los pones al ras, muy aparte de que te van a declarar improcedente la demanda, no vas a poder ver contablemente qué cosa es lo que tienes, pues, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tienes? Enumeración de elementos probatorios. Luego, un alegato esquemático. Hay alegatos que sí se prestan.
Por ejemplo, alegatos donde una persona va a viajar mucho, eh, a, alegatos donde existe una línea de tiempo grande, o sea, o páginas enteras donde se señalan fechas. Hay alegatos que sí lo necesitan, pero en principio no todos. Y los alegatos de ese estilo, pues, no generan, pues, de repente el mismo arranque que generan otro tipo de alegatos. Y bueno, y respecto también a la ubicación de los medios probatorios. Al momento que tú haces una demanda, ya debes tener todos los medios probatorios. Si no los tienes, tienes que comprarlos. Ahora, eh, a ver, con respecto al tema de los medios probatorios, eh, si por ejemplo tú al inicio de la demanda tenías plena constancia de que había algo que se podía hacer aparte para que te paguen, no sé, unas máquinas que se averiaron. Tú dirás, pero abogado, lo presento después. No, no vas a poder presentarlo después porque te van a declarar improcedente porque esa pericia lo pudiste hacer en su momento. Entonces, cuando entendemos ubicación de medios probatorios, tú tienes que colocar lo más importante ya con tu demanda. Si lo haces después, incluso imaginemos que tengas éxito, que te aceptan el tema de que puedas presentar después. Lo único que vas a conseguir, pues, es que al final tu proceso se demore años. Como no les cuento el régimen de visita que está durando casi 5 años, es realmente indignante. Sigamos. ¿Cuáles son las técnicas para el demandar a una audiencia preliminar? Bueno, una audiencia preliminar tenemos estas técnicas que son bastante, bueno, son bastante esquemáticas para que ustedes las formulen en un proceso. Doctor, una pregunta. ¿No tiene una audiencia de apelación de sentencia? ¿Qué parte del libro del doctor Juan Monroy me puede recomendar? Bueno, esto voy a hacer una pequeña pausa. No se olviden que esta ponencia es interactiva. Usted, hay libros en este país que uno tiene que leer de forma obligatoria, seas abogado de familia, civil, penal, lo que sea. Tienes que leer de forma obligatoria. Por ejemplo, si tú quieres conocer acto jurídico, no voy a citar el libro del doctor Aníbal Torres. Tendrías que leer a Fernando Vidal, a mi criterio de mío. Fernando Vidal, tendrías que leer su libro de acto jurídico, que es completísimo, completísimo. Si tú quieres saber de responsabilidad civil extracontractual, está facilito. Tienes que leer a Fernando de Traseñas, sus dos tomos. Tienes que leerlo. Si tú quieres leer, tú quieres saber de contratos, te basta un solo libro en realidad. No he dicho que he leído un libro, pero en principio basta un solo libro, que es el libro de contratos de La Puente y la Valle. Tú quieres aprender societario, te basta un solo libro, que es el libro de Derecho Societario de Enrique Elías La Rosa. Ahora, si tú quieres aprender procesal civil, la mayoría de libros en este país son una vergüenza. Son manuales, cosas que no sirven, cosas que te confunden. Algo peor que algo que no te sirva, que es cosas que te confunde. ¿Qué tal si un abogado que es teórico nomás, tú lo lees y dice, no, aquí no tienes que hacer apelación de auto, tienes que hacer nulidad de auto? Yo te lo digo porque se me ocurrió. Haces tu nulidad de auto y al final no funciona y perdiste el caso. Difícil, ¿no? Difícil. En procesal civil es bien complicado libros, pero algo que sí recomiendo mucho es que uno como procesalista civil tiene que acabarse toda la bibliografía de Juan Monroy Galvez. Por ejemplo, atrás tengo la formación del proceso civil peruano, tengo la teoría general del proceso, tengo temas de derecho procesal y tenía otros más del doctor Juan Monroy. No ha escrito muchos libros, pero esos pocos libros son considero de cabecera. Y no lo digo yo, ¿ya? Porque aquellos que están acostumbrados al debate fuerte, Monroy es citado por estudios grandes de abogados, estudios grandes. Está en citas, porque saben que Monroy es una eminencia por lo que es el derecho procesal. Creo que citas que son imprescindibles, imprescindibles, me había dicho. Yo recomiendo pues ese libro de Tom Monroy para temas procesales. Bueno, para otro tipo de temas, de repente podría ser los comentarios de la doctora Ledesma, etcétera, ¿no? Pero lamentablemente en esa rama tenemos muy pocos buenos libros, muy pocos buenos libros. Sigamos. Esto es una cualidad que yo he rescatado del derecho penal, pero le voy a explicar. Hay dos estilos de litigación, dos estilos de litigación.
El primero es la litigación activa y el segundo la litigación pasiva. Usted dirá, pero quién quiere ser un abogado pasivo, señor abogado? Nadie, ¿no? No es eso, sino que a veces toca hacerlo por ciertos motivos. Por ejemplo, si tú eres un litigante activo, lo que vas a hacer de frente, así al ras, y casi siempre se aplica, agarras la demanda y destruyes todos los medios probatorios. Y a través de esa destrucción de hechos y medios probatorios, vas a hacer tu teoría del caso. Vas a hacer tu teoría del caso. Es decir, vas a decir, bueno, el día tal, yo, Alex, estuve haciendo otra cosa, que no estuve haciendo eso, pero vas a hacer tu teoría del caso. O sea, no solamente vas a refutar al contrario, sino que vas a hacer una teoría totalmente distinta a lo que está haciendo tu contrario. Ahora, ¿cuál es la pasiva? La pasiva es algo que usan muchos penalistas. Y lo usan mucho, ¿por qué? Por una sencilla razón, de que para condenarte penalmente se requiere un estándar probatorio bien fuerte. El famoso estándar más allá de toda duda razonable, ¿no? Porque entender la verdad en un proceso es filosóficamente imposible, imposible. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si estás en un estilo de negociación pasivo, más que lanzar una teoría del caso, lo que tienes que hacer es centrarte en la insuficiencia probatoria. Centrarte en la insuficiencia probatoria, eso es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si el demandado, pues, te demanda así por mejor derecho de propiedad y tú tienes un título de propiedad en Sunar y el demandado te demanda con una minuta de dudosa procedencia en provincia, vas a tener problemas, ¿no? Vas a tener problemas, pero si tú evidencias que eso de ahí es insuficiente a nivel probatorio, no necesitas establecer una teoría del caso tan grande. Y es más, puede que el propio juez te ayude en su razonamiento. Esos son los estilos de litigación que están traídos del derecho penal. Activa, hacer tú una teoría del caso contrario a la contraparte, o irte por la insuficiencia probatoria. A veces no te queda otra que irte por la insuficiencia probatoria. ¿Qué tal si te dieron el caso avanzado? No queda otra que irte por la insuficiencia probatoria, porque ya no tendrías plazo para utilizar alguno de las cosas que ahí se presentan. ¿Cuáles son las técnicas para el demandante? Eh, Las técnicas, a mi criterio, que son importantísimas son las siguientes. El demandante tiene el deber de argumentar. En derecho civil, en derecho procesal civil, el demandante tiene la carga de la prueba. Consejo. Al señor abogado, ¿cómo operan las presunciones? No, no entiendo. Señor abogado, explícame, ¿por qué usted me dice que yo tengo la carga de la prueba si hay cositas que se presumen, como por ejemplo la necesidad de los menores? Sí y no. Uno cuando hace la labor de defensa no se puede quedar con lo superficial, tiene que quedarse con todo. Es por eso que eh, cuando existe una presunción, tú tienes que considerar en tu cerebro que igual tienes una carga de prueba. ¿Por qué? Te pongo el ejemplo. Si a mí me demandan por A cosa y existe una presunción de que yo de repente no podría ser responsable por eso, si existe una presunción que me está apoyando, pero es una presunción nomás, ¿ah? No es algo firme, ¿no sería bueno de que yo de repente le meta más armas a esa presunción? Si no funcionara la presunción, pues al menos tengo mis medios probatorios para descartar cualquier problema, ¿no? Cualquier problema, cualquier problema. El deber de argumentar, bueno, ya lo hemos señalado. Otro está el tema de la frase. Ahora, les comento algo bien curioso. ¿Ustedes saben qué piensan los jueces, los asistentes de juez, cuando ven un abogado que ha visto muchos videos de penalistas rimbombantes y lo primero que empieza es, como dijo Abraham Lincoln, como dijo el poeta Walt Whitman, como dijo César Vallejo, como dijo Ribeiro, como dijo Vargas Llosa, como dijo Borges? O se mandan un latinismo, ¿no? Fiat Lux, no sé, si vis pacem, un latinismo se manda latinismo.
¿Y ustedes saben qué cosa piensan los magistrados cuando observan esa conducta? Bueno, algunos se ríen, ¿ya? Porque, porque es cierto, algunos se ríen y lo toman con gracia, otros no se ríen. Otros lo que hacen es considerarte que te les vas a palabrear o les vas a florear, porque generalmente los que hacen esos tienen el comportamiento un poquito más estrambótico, eh, más peculiar, por así decirlo, los abogados, los abogados. Entonces, ¿qué te estoy diciendo este abogado? ¿Te está diciendo que no haga frases? No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que lo hagas y en un contexto que lo amerite, ¿no? En un contexto que yo iría mejor como cierre, pero a veces también se pueden hacer frases en alegatos de apertura, pero tienen que ser bien concretos, ¿no? Que no sea tampoco muy chafado, muy ido, no es bueno en ese caso. La frase no bien te puede perjudicar, porque va a meter un cheat psicológico en el juez de que tú eres un verborreico, que tú eres un dicharachero, que tú eres un elocuente, un hablador, un charlatán. Eso es lo que va a estar en la mente del juez. Y eso ya ha sido acreditado, ¿ah? Ya es un tema más de psicología y derecho, ¿no? Pero ya se ha visto que hay algunos jueces que te dan más sentencias fundadas en el tiempo de almuerzo. Hay otros jueces que cuando están con hambre y a punto de irse, antes de irse a sus casas, se mandan una sentencia infundada, porque están medio molestos, cansados, ¿no? Es una parte. Ahora, otra de las técnicas para el demandante es el tema de la numeración de medios probatorios. Trata de decirlo, ser posible que tus números sean cabalísticos. ¿Qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, tienes que presentar un argumento y hay varias formas de presentar un argumento. ¿No sería bueno de repente ir a un número específico? Por ejemplo, en el presente caso, señor magistrado, hay tres, hay tres situaciones que han evidenciado la violencia. Tres situaciones donde de repente el derecho y la justicia no nos ha podido ayudar. Tres situaciones que usted va a tener presente para emitir las medidas de protección. Tres situaciones que van a develar que a lo largo del presente proceso mi cliente tiene la razón. Y más que mi cliente tenga la razón, el derecho tiene la razón. Tres razones, ¿no? La primera, el hecho de tal día, la segunda, el hecho otro día y finalmente la tercera, el último hecho. Ese podría ser de repente un caso de donde funciona la enumeración. Otros abogados, y esto lo he visto mucho de casos ¿no? que sí lo ameritan, más que todo de penalistas y uno que otro también abogado civil, es el tema de PPTs. Los PPTs te pueden dar un orden, pero como ustedes están viendo en mis PPTs, los PPTs te dan un orden. No se puede leer todo lo que está en el PPT porque se convierte o trastoca lo que es en el PPP. Bueno, y también tenemos el uso de pericias y el uso de testigos. Si nos ponemos ejemplos en el tema de derecho de familia, en el tema de derecho de familia las pericias las hace PJ, pero eso no significa que tú puedas enviar tu propia pericia. No significa que no puedas enviar tu propia pericia, por ejemplo. Las pericias son importantes porque te dan pie sobre lo que tú estás señalando. Si, por ejemplo, tú dices que esas maquinarias se arruinaron por mal uso, trae un perito para que el perito diga lo contrario o lo corrobore. Más que todo por eso. Y finalmente el uso de testigos. A ver, les explico. El uso de testigos en el fuero civil no es tan popular. ¿Por qué? Porque estamos en un país que miente. En otro país como Estados Unidos, de repente existe lo que es el perjurio. Aquí me parece que hay un delito similar. Pero, y si lo hay, pues no se cumple, porque el que te demanda siempre miente. Si es que llega a responder algo, siempre suele mentir. O sea, la palabra del peruano no vale nada, ¿estoy diciendo esto? No, pero estamos en un contexto donde la palabra siempre es cuestionada. Es por eso que los jueces no ven con buena espina a los testigos. Porque sabemos de que siempre, pues, ese tema con el despido, pues, digo, perdón, ese tema con el testigo, siempre, siempre es complicado de probar, ¿no? Porque ¿qué tal el testigo dice él es culpable, el testigo dice no, él hizo eso, pero el testigo también sigue siendo una declaración, ¿no? Así que no es no es tan sencillo. Técnicas para la parte demandada. Primero.
Lo primero que tiene que hacer el demandado es atacar la fundabilidad de la pretensión. La demanda siguiente es totalmente improcedente, infundada en todos sus extremos por A, por B, por C. Tiene que hablar de las pruebas desestimadas. Si, por ejemplo, una carta fue retirada perdón, un acto procesal un medio probatorio fue interpuesto en un momento, en la etapa postulatoria del proceso. Lo que tú tienes que hacer es que si ese medio probatorio no te conviene, hacer un escrito de tacha. Y ese tipo de escrito de taxis, por ejemplo, ahí estaba la razón del caso de la contraparte. Entonces, cuando te toca intervenir, lo que señalaría sería lo siguiente: no existen pruebas en el presente proceso, solamente vale lo que está dentro del expediente, es un principio, y eso también, por ejemplo, saben mucho otro tipo de abogados, y yo también la contrapericia. Contrapericia. ¿Qué es la contrapericia? Es cuando tu demandado presenta por ejemplo, el demandado presenta una pericia donde señala de que el culpable de la destrucción de las máquinas eres tú. El culpable de destrucción de las máquinas eres tú. Entonces utiliza una contrapericia para enfrentar al profesional el profesional del otro y hacer que todo ese tipo de cuestiones tengan sentido, digamos. Quiero hablarles un poco de... Ah, Germán, cuando me refería a PPT, me refería a diapositivas. Diapositivas. Tenemos que ser unos romanos, dice. No, pero a veces cuando está bien dicho, vale la pena, ¿no? Cuando yo estoy diciendo el tema exagerado, ¿no? Es que mucha gente entiende mal a los penalistas o a los abogados famosos, ¿no? Creen que eso de ahí se puede hacer en todo momento y no, no se puede hacer en todo momento. Hay algo en el que suscribo al abogado Frank Almanza, seguramente algunos los conocen de aquí, que es un fiscal. Él dice una cosa muy cierta. En el Perú se litiga para ganar el juicio y se litiga para el cliente. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, menor forma de ganar en un proceso es que te quedes callado? ¿Qué pasa si el cliente dice que yo te he pagado para que te quedes callado? Pues devuelve mi dinero, devuelve mi dinero. Entonces tienes que hablar a regañadientes, tienes que decir pues no sé, un argumento, algo que no estabas pensado que digas. Entonces lo que haces es debilitar la Grande, defensa. era bien bonito. A ver, cuidado con el micro. Este, Creo entonces que le quiero podrían, hacer encargo a Vaticano. cuidado con el micro, por favor. Ya, creo que se arregló. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos un caso en el que tú te debías quedar callado, tu cliente se tenía que quedar callado y él dice, no, o sea, yo te estoy pagando por las puras porque no estás hablando nada. No, no funciona. Entonces, a veces en este país se tiene que litigar tanto para ganar el juicio y se tiene que litigar para el cliente. Muchos de los abogados que utilizan estas técnicas estrambóticas lo utilizan con fines de marketing. Y no está mal, yo no creo que esté mal. Lo que te estoy diciendo es que no siempre se pueden aplicar en todo caso. Una vez vi a un abogado que terminó, por ejemplo, su exposición señalando que se haga justicia, aunque el mundo se caiga, ¿no? Y quedó bonito, ¿no? Aunque ya todo el mundo se está copiando la frase, ya no sé cuántos audiencias veo la frase. Y también por ahí también he visto, eh, un- teníamos el caso, por ejemplo, del doctor Humberto Abanto, un penalista. Él tenía una acusación fiscal bien abstracta, bien borrosa, bien nebulosa. Entonces, ¿qué hizo él? Lo asimiló a un tema de literatura, ¿no? Hay una obra de Franz Kafka que se llama El Proceso, que trata sobre un señor que no sabe por qué está siendo denunciado, no sabe cuáles son las pruebas, no sabe en qué penal está, no sabe cuáles son los cargos, no sabe quiénes lo están juzgando, se dice que tiene un abogado, pero tampoco saben quién es, o sea, no sabe nada, está en la completa oscuridad. Se llama El Proceso. Obviamente Kafka en esta obra quería dar una sátira a lo que era un indebido proceso, ¿no? Entonces, como acá el abogado le estaban haciendo una acusación nebulosa, citó a Kafka, ¿no? Me pareció a mí, quedó excelente esa cita breve, ¿no? No estar citando 10 autores tampoco, ¿no? Algo breve, algo sucinto, queda genial. Nuevamente les digo eso para que también se sinceren.
A veces también no se puede evitar lo contrario, ¿no? Porque el cliente también es muy visual, ¿no? El cliente tiene una idea de cómo tú lo vas a defender. Por eso, un consejo, caballeros, cuando pacten sus honorarios, algo, siempre señalen a su cliente. Al menos yo lo hago. Aquí el que va a hacer la defensa soy yo. O sea, tú tienes que confiar en mí, tú tienes que seguir mis directrices. Si vamos a tener una discrepancia en la defensa, mejor hablarlo desde ahora, porque puede haber un tema. Si me vas a hacer caso, yo tranquilo trabajo por ti. Si no, tendremos que cambiar de abogado. Siempre tenemos que hacer eso porque uno no puede dejarse llevar por las pasiones y no evitar, pues, no evitar que una persona salga de repente o lastimada o etc. Eso es solamente para señalar una cosita breve. A ver, ¿qué más hay? Unos romanos, sí. Doctor Merlin. Doctor, buenas noches. En litigación oral pasiva se debe probar temas de fondo y de forma. En la litigación oral pasiva hay un tema circundante, mira. Eh, lo general es que tú debes acreditar insuficiencia probatoria. Si estamos en el fuero civil, quien tiene la carga de probar es el demandante. No estamos en el fuero administrativo y no estamos en el fuero donde la carga de la prueba se dinamice. Hay algunos que hablan de la carga dinámica de la prueba. Eso todavía está en estudio en este país, solamente se pone para temas de derecho consumidor. Eh, por ejemplo, tema de derecho consumidor, que es carga dinámica, que la carga de la prueba pase a otra persona. Entonces tú tienes que fijarte muy bien en la carga. ¿Se debe probar temas de fondo y de forma? A mi criterio, sí, se tiene que probar temas de forma y de fondo. De forma, aunque más de fondo diría yo, porque si estamos hablando de probática, estamos hablando de medios probatorios, ya eso sería neto fondo, Mel. Si, por ejemplo, si te están demandando por responsabilidad civil por daños y el señor dice, pues, mira, acá tengo un mensaje donde me dijeron que tú incendiaste mi casa, ahora me tienes que pagar una casa nueva. Ya, genial. Al momento en el que se debatan los temas, tú vas a señalar de que no, obviamente, un mensaje de WhatsApp es totalmente insuficiente a nivel probatorio para castigarte por una acción tan deleznable como esa, ¿no? No se puede, pues esa es insuficiencia probatoria. Y se utiliza en dos ocasiones. Lo utilizan más que todos los penalistas y también lo utilizan los civilistas cuando de repente ven que la contraparte tiene un buen caso, pero tiene pruebas endebles. Entonces tú lo matas con insuficiencia probatoria porque el juez le va a declarar infundada o improcedente su demanda. Más que todo por eso lo matas pero no entiendan que una sea superior a la otra. Así como hay distintos niveles de oratoria, distintos estilos, en la litigación hay distintos estilos. Hay algunos que les sale hablar un montón, hablar bien fuerte. Hay algunos que son más mesurados, más tranquilos. Depende, ¿no? Y ambos son muy buenos porque ganan, porque salvan sus procesos. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Ustedes podrían comparar al doctor Benji Espinosa, que tiene un estilo de oratoria bien alto, con el doctor Percy García Cabero, que tiene un estilo más mesurado, más morigerado, pero que sigue siendo igual de bueno. Ambos tienen victorias. Son estilos, son estilos. Y mi criterio, pues hay que tener un poquito de cuidado para diferenciarlos. Sigamos. Les quería señalar como un pequeño intermedio de cómo sería la litigación en derecho de familia. ¿Cómo creen que es la litigación de derecho de familia? Quisiera que vayan pensando, porque en realidad es un tema bien curioso. Es un tema bien curioso. En derecho de familia, caballeros, no existe prueba tasada. Señor abogado, ¿qué significa eso? A diferencia de otros procesos como civiles, penales, donde yo presento algo mega contundente y ya gané prácticamente 99% de probabilidades. En el caso de derecho de familia, tú podrás tener 3.000 folios, pero perder igual el caso. ¿Por qué? Porque en derecho de familia la litigación es triple. Ya hace rato les había comentado que primero litigas para ganar el caso, litigas para el cliente, para que él esté convencido que eres buen abogado, y tercero, también litigas de forma, extraña también para el juez. ¿En qué sentido? En el que
los casos de derecho de familia casi siempre uno tiene que pintarse como el villano o el héroe, lamentablemente, ya que al ser los jueces de familia más sensibles a los temas psicológicos, a los temas sociológicos y obviamente eh, a temas de repente de arbitrariedad, como les he dicho, algunos jueces de familia no tienen necesidad de motivar sus demandas, digo, perdón, sus sentencias. Entonces, estamos hablando de que uno tiene que quedar como punto o un villano o un héroe. Y eso es bueno en cierta forma porque te ayuda pues eh, a poder litigar mejor. En derecho de familia a veces pueden pasar cosas impredecibles. Te puede ayudar mejor para tus otros procesos. También tenemos el tema de los alegatos de potencia. Uno tiene que ser bastante, no gritón, sino tiene bastante determinante lo que está señalando. Un consejo también para finalizar este apartado, porque esta ponencia no es de derecho de familia, pero es que por más de que ustedes tengan mucho resentimiento o muchos problemas familiares, que pueden ser de muy pequeños a muy graves, podrían ser desde que no le dan de comer a uno hasta maltrato, podrían ser. Tiene que, uno tiene que tener en cuenta que en este caso o quedas como héroe o quedas como villano. No, no hay puntos intermedios. No hay puntos intermedios. Nuevamente porque el proceso de familia es bastante subjetivo. Sigamos, bueno, eso es con respecto a los alegatos de potencia. Bueno, sigamos. Litigación civil. Bueno, esto es lo que les había comentado, la muerte por forma. Voy a darles un ejemplo de la muerte por forma, ¿ya? Un ejemplito chiquito. Tenía la demanda de un familiar que le habían demandado para no pagarle más o menos casi 300.000 soles. Entonces lo que pasó fue, uno, que en su demanda tenía estos errores. Primero, no decía anulabilidad puede ser por dolo, error, culpa. No decía por cuál de todos era anulabilidad. Ese es uno. Está mala pretensión. Dos, eh, no establecía bien los hechos. Un párrafo decía que era el 13 de septiembre, en otro párrafo decía que era el 2 de octubre. No establecía bien los hechos. Y bueno, y nos dimos con una sorpresa muy interesante. En los medios probatorios había un examen psicológico que era a favor de del demandante. Entonces me di cuenta entonces que ese informe psicológico no tenía nada que ver con el proceso. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo otro tipo de cuestión. Pero ¿qué pasa si ese informe psicológico de cierta manera sí influye en el proceso? Entonces lo que corresponde es la tacha. La tacha. Se hizo la tacha, llegó el momento de la confrontación, todo. Y entonces la jueza me concedió una sección de ambigüedad de puridad. Y ustedes dirán, pues bueno, ahí se acabó. No, no se acabó. Me consiguió una resolución de una resolución bien realista. Pero después de eso, me pronuncié señalando de que a nuestro criterio, el de la demandante no había subsanado porque le habían pedido que aclare. Es esto de aquí lo vas a hacer tal momento. Le habían pedido una aclaración, al final no la hizo. Entonces, lo que correspondió simplemente es solicitar eh, el rechazo de la contestación porque el señor nunca, el rechazo de la contestación porque efectivamente no había ¿cómo decirlo? A ver, no, el señor no había corregido su pretensión, no había corregido su demanda. Aquí me arriesgué porque si cometía un error, el proceso de conocimiento de anulidad y anulabilidad íbamos a estar por lo menos ahí 2 años, 3 años. Pero ya que lo utilicé de otra manera más específico, tumbé un proceso de conocimiento netamente por forma. Y obviamente, como esos procesos civiles son un poquito más caros que lo normal, entonces evidentemente es un gasto, ¿no? Esa es otra cosa también que les quería comentar. No es lo mismo poder hacer que hacer, porque el que puede a veces no tiene los medios para hacer eso, ya sean materiales o morales. Lo otro es la insuficiencia probatoria, que les había señalado también.
¿Cuáles son las características de la teoría del caso? La teoría del caso es sencilla, clara, breve, lógica, coherente, creíble, verosímil, única, suficiencia jurídica, flexibilidad. Estas son las características principales de una teoría del caso. Uno cuando hace su informe oral, su audiencia tiene que ser bastante concreto en este aspecto, bastante concreto en ese aspecto. Eh, ya hablamos un poquito del tema de la suficiencia jurídica, ya hablamos un poquito de lo creíble, de lo verosímil, etcétera. Y bueno, esto también forma parte de la litigación oral, el tema de saber expresarse con respecto a los medios probatorios de una demanda, una contestación, los cuales pueden ser documentos, grabaciones. Les indico que cuando en una demanda solamente hay documentos, siempre es bueno solicitar el juzgamiento anticipado, ya que no hay nada que actuar. Pero si fueran grabaciones, videos, lo normal es que se reproduzcan en la sala de la audiencia y en base a hechos se opine. Certificados policiales también, resoluciones judiciales, entre otros. ¿Cuál sería la teoría del caso de la parte demandante en específico? Los elementos de esta teoría son una fundamentación fáctica, una fundamentación jurídica y fundamentación probatoria. En realidad, estos son los tres esquemas: los hechos, el derecho y, y nuevamente los hechos. Contestación de la demanda. Bueno, ya esto señalado, tiene que haber una contradicción, tiene que haber unos fundamentos de hecho, unos fundamentos de derecho. En los fundamentos de derecho no basta con citar el artículo, tienes que decir cuál es el artículo y por qué se aplica a tu caso. Te lo van a agradecer un montón y vas a tener más victorias. Los medios probatorios, bueno, y la reconvención, ¿no? Para casos en personas que de repente tienen algún parecer con la contraparte. Este es un esquema de cómo se comporta el abogado de de la parte demandante de una audiencia de primera instancia. Empieza con un alegato de apertura, que ya hemos hablado bastante, una argumentación de los medios probatorios, exhibición de los medios probatorios, réplica y luego el alegato de clausura. No se olviden que una audiencia, a diferencia de otro tipo de reuniones, es a veces menos formal y por lo tanto de repente se pueden hacer uno que otro truco, ¿no? En este aspecto. Bueno, intervención del abogado de la parte demandada en audiencia de primera instancia. El abogado de la parte demandada hace su alegato de apertura, deduce sus excepciones, las cuestiones probatorias, y mientras no se deduzca las excepciones y cuestiones probatorias, no hay boda. Argumentación de los medios probatorios, sí es muy importante, aunque generalmente esto se hace con medios probatorios que se puedan actuar. Intervención de las partes en vista de la causa. A ver, en vista de la causa, generalmente las partes no intervienen. Eso es lo normal. Pero a veces, en ciertos casos, como de familia, la jueza de repente exige el tamaño normal, bueno, se exige de repente la participación de uno de los denunciados o los dos, si es posible, ¿no? Esto no es normal en audiencias de vista, pero dado que es un proceso especial, el proceso de violencia sí es necesario. Tiene que haber una correcta estructura de la apelación, fundamentación del agravio y sus argumentos más conocidos. Recuerden que no, los jueces de sala normalmente sí tienen un tema de conexión de repente con este tipo de técnicas y por eso son bastante sensibles a las mismas. Bueno, este, ya más o menos hemos agotado la temática del día de hoy. Hemos hablado acerca de la oralidad, hemos hablado un poco de las técnicas de litigación oral. A diferencia del tema penal, aquí las técnicas sí son más limitadas. Les aconsejo mucho leer, pero para efectos teóricos, el libro de litigación oral del profesor Alexander Rioja. Y si quieren ser unos tromes en procesar unos dioses, termínense Monroy, termínense su Montero Oroca, su Piero Calamandrei. Sería un consejo de mi parte. Si no tienen más preguntas, yo ya estaría finalizando la presente ponencia y les agradezco por sus comentarios y por haberme atendido tanto tiempo. Yo sé que el tema de repente es un poquito especial, un poquito nuevo este tema de la realidad y otros ponentes lo detallan de otra forma totalmente diferente, pero yo siempre deseo que mis ponencias
mis alumnos aprendan los ejemplos prácticos que yo les doy para que lo apliquen en su vida cotidiana, pues, ¿no? En su vida como abogados, como estudiantes, etcétera. Nuevamente les agradezco mucho su participación y ya nos estaremos viendo en otra. Y una pregunta. Sí, claro. Sería bueno sería bueno si tienen el micrófono, no hay ningún problema. Sí, doctor. Por favor, adelante la participante Amparo. De repente va a activar su micrófono para hacer alguna pregunta. Adelante, por favor. Sí, no hay ningún problema. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Gracias por la ponencia. Doctor, una consulta en el aspecto procesal, por ejemplo, ¿no? Eh, He visto casos donde, eh, por ejemplo, está en apelación se ha apelado una sentencia, pero en el tema de alimentos ocurre básicamente esto, donde cuando se forma cuaderno aparte para efectos de liquidar las pensiones devengadas, ya en este caso, por ejemplo, el juez de primera instancia había señalado monto fijo de pensión que sin advertir que supera, por ejemplo, el 60% de los haberes del demandado, pero el abogado de la otra parte en apelación, cuando ha sido la vista en la causa, ha apelado, pero nunca ha hecho referencia a ese exceso. Y digamos que está en espera solamente el pronunciamiento final de el juez de familia para efectos de la apelación, pero actualmente cuando se ha oficiado, por ejemplo, al empleador a efectos de que retenga el porcentaje o el monto que se había señalado, el empleador no acata la disposición del juzgado porque hace referencia a que el monto que ha sido ordenado excede el 60% de las retenciones del señor. En el aspecto procesal, doctor, en ese sentido, ¿qué es lo que va a ocurrir o qué debemos hacer, no? Porque se supone que ya la decisión final acá está en manos del juez de segunda instancia. Y si que hay esa situación de que el empleador no acata, qué es lo que podemos hacer efectos digamos, lograr que el proceso tenga un resultado, ¿no? De acuerdo a lo que queramos, pues, ¿no? Claro, pero usted me habla de parte de la que quiere la pensión o la que se defiende la pensión. Sí, en este caso de la demandante, ¿no? Se ha oficiado a la empresa, por ejemplo, y la empresa ha informado que no va a acatar, así no va a acatar porque el monto que se ha sido señalado supera el 60% de las remuneraciones que percibe el señor porque tiene otra retención. Y en todo caso, él señala al empleador la sentencia debe ser modificada a efecto de que corrijan. Pero si la sentencia ya salió, y ya como le digo, ya salió la sentencia en primera instancia, hay una apelación, pero la otra parte nunca había hecho ver este extremo del exceso. A ver, En esos casos, ¿hay una asignación anticipada antes de la sentencia? ¿Había? no había ninguna asignación anticipada. Ya hay un monto fijo. En primera instancia se señaló un monto, por ejemplo, 500 soles, ¿no? Ya, a ver. Pero el demandado había apelado y en Ya. la apelación ha expuesto argumentos, pero que nunca haciendo referencia a sus ingresos de su haber neto, pues, ¿no? A efectos de decir, pues, no, lógicamente que excede, que se está excediendo el monto legal para el tema de retención. Pero ahora el empleador, vamos por la parte del empleador, el empleador contesta, dice que no acata y que el juez corrija, pero si la sentencia ya se emitió, ¿qué corrección va a haber? Ya, ¿O sí qué es le lo que... comprendo, sí lo comprendo. Creo que usted está en una posición un poquito más cómoda. Si fuera el demandado, creo que se vería bastantes problemas. A ver, cuando uno, tenemos dos temas, cuando uno tiene planilla, el tema de los porcentajes, 20%, 30%, 60%, es bastante claro, porque tenemos un número fijo que se va moviendo en base a porcentajes. No tenemos planilla, ahí sí el tema se complica, porque hay sentencias, jurisprudencias que señalan de que un padre paga acuerdo a su capacidad, y eso rompe el tema del 60%. Son sentencias criticables, pero yo les digo qué cosa está pasando. En el caso presente entiendo que hay planilla y ya hay una sentencia que señala pues que se pague tanto. Aquí el empleador no puede negarse pues a mandar un monto.
porque estaría incurriendo en desobediencia a la autoridad. Eso es algo bien claro que está en la resolución, que cuando el empleador se niega está incluyendo un delito de desobediencia a la autoridad. En su defecto tendría que mandar todo el monto posible que pueda. El tema está en que esto no es más, no es un tema procesal, es un tema de fondo. Si el señor vio que se le estaba traspasando el 60% porque tenía otra retención, entonces es un error en su defensa. Y la demandante no tiene por qué estar pagando por el error en la defensa. O sea, ese es un error de él porque él debió decir, bueno, yo tengo otra hija y esa hija me está pasando, yo esta hija me está comiendo el 30%, algo así, ¿no? O en su defecto, ya que él se equivocó y no hizo correctamente su defensa, la demandante no tiene por qué perjudicarse. En su defecto, lo que yo haría es simplemente mandar un escrito para que se apersone a la empresa de que mande, porque si no, pues ya estaríamos hablando de un tema ya de Claro, desobediencia a la autoridad. sí, doctor, Y de incluso preferencia, hablar con el juez también. Hablar con el claro, juez. incluso se ofició 3 veces porque hace 3 meses ha estado constantemente, incluso bajo, ¿no?, apercibimiento de ser denunciado. Pero el juzgado prácticamente le ha dicho, en razón a lo que dice, infórmese y vuélvase el informe que se mande a Secretaría a efecto de que procedan a liquidar y corregir. Pero ¿qué van a liquidar y corregir? Porque si lo único que puede modificar es el juez, y eso Eh, se hace a través de una sentencia. ya El eso de mismo ahí, juzgado le ha dado la razón a la empresa. eso de ahí que dice de corregir, ¿usted lo apeló? Porque eso de ahí sí está prohibido, porque una resolución de corrección que probablemente entiendo es un decreto, no puede afectar un pronunciamiento de fondo. Yo considero de que aquí usted debe insistir con el tema de la denuncia. Si el juez ya no lo quiere hacer, tendría que hacer su denuncia usted misma aparte y mandar directamente su denuncia de desobediencia a la autoridad, que considero usted tendría todas las de ganar. Pero si ya hubiera un problema ulterior, ya ahí tendría, ahí sí, lamentablemente considero que de repente sería hacer un amparo, si es que sale algo extraño en la sentencia de segunda instancia, porque como usted sabrá, no hay casación de temas de alimentos y se queda en el juego de familia nomás, las pensiones. Si en el juego de familia le lanzan una tontería, ahí sí habría que hacer de repente un amparo, pero a mi criterio ahorita lo que sería bueno sería impulsar por última vez el tema de la denuncia. Y si el juzgado ya está muy reticente, tendría que hacerlo usted mismo por otro lado, o sea, directamente al Ministerio Público. Lo normal es que ellos oficien, ¿no? Es lo normal. Pero si no lo hacen, caballero, tendría que hacerlo de esa forma. Ya, gracias, me Espero agradezco. pueda solucionar su problema. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Así me estoy encantado por sus comentarios. Y bueno, pues espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Ya saben, mis ponencias son un poco interactivos, son un poquito, me salgo del ritmo generalmente, pero la idea es que ustedes aprendan un poco más de mí, un poco más de las cosas que yo he podido lograr y las técnicas que unos tienen, ¿no? Para que ustedes las apliquen con mayor fuerza en sus procesos. Muchas gracias y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad.